Antes ya tuvimos la oportunidad en Radio Choloyan de platicar de diversos temas y en este caso pues gracias por la invitación. El tema es Latinoamérica y las tensiones, las disputas que están pasando. Primero, para no alargarme tanto en mi primer comentario, pues tenemos que saber que hay un cambio de orden mundial. Antes eran dos países, dos naciones quienes lideraban el mundo, pero ahora estamos en camino a una tripolaridad, donde entra Estados Unidos, Rusia y China. Es por eso que Estados Unidos está apretando un poco más dentro de las acciones que ellos tienen por tomar recursos, y es por eso lo que vimos en Venezuela, con la excusa del supuesto perseguimiento del narcotráfico, y puede ser que sí, pero principalmente son por sus recursos naturales. Y pues estamos viendo esta intervención directa en Venezuela, pero también hay una pasiva y lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, en Guatemala y en diversos países. Este, Bien, igual creo que se escucha un poco mejor. Bueno, está bien, sí. ¿Sí? Gracias. Ay, sí, disculpe. Ah, sí, sorry. ¿Te ayudo? Ahí está. ¿Sí? Este, Igual voy a lo mejor en este primer comentario a abrir un poquito también el tema que fue tocando Sergio, que de igual voy a ir también yendo un poco de ese lado. Antes me gustaría comentar que me parece increíble que esté en el Realengo. Tenía 15 años, yo no lo conocía. Y me enteré hace poco que es un lugar emblemático para la trova, para el canto nuevo, para todas estas otras expresiones importantes, que sobre todo surgen desde el lado como negativo de donde va el asunto, ¿no? Como que todas estas expresiones artísticas surgen de donde somos ingobernables. Y decía, hay una lectura que estaba viendo de lo del Realengo, que era un espacio que le pertenecía al rey durante la colonia y entonces se sentía libre en el país de hacer como lo que quisiera, ¿no? Entonces me pareció muy emblemático el asunto porque nos permite pensar todavía en esta idea de los imperios, ¿no? Como en la colonia. Y cómo estos conceptos que parecían desgastados ya incluso por las ciencias sociales, ya nadie quiere hablar de imperialismo, incluso si lo tocabas, podía ser como funado, ¿no? Era como un término en desuso. Hoy nos damos cuenta que siguen teniendo estas condiciones calcitrantes que siguieron formándose desde hace muchísimos años. Ya muchos autores sociológicos, politólogos, entre otros, han dicho que el imperialismo es la expresión más calcitrante del sistema capital en sí. Y eso me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que significa nuestra actualidad política, el escenario político contemporáneo de América Latina, implica que ya ha vivido este escenario anteriormente, ¿no? Pensaría en, no sé, Guatemala 1956, las dictaduras de América Latina en las que fueron intervenidas por Estados Unidos para poder beneficiar a la Free Company, no sé si recordemos ahí un poquito eso. O el derrocamiento de gobiernos democráticos como el de Allende en 71, es decir, esto ya se ha vivido. Tanto así que el mismo Trump dice vamos a revitalizar la doctrina Monroe, ¿verdad? Pero, ¿qué diferencia hay entonces con la anterior? ¿No? Bueno, yo pensaría que hay una diferencia importante y hoy es que el imperio ha dejado de simular, ¿no? El imperio es muy evidente dónde está. Un lugar de ellos es Estados Unidos. Entonces, si podemos ver deliberadamente, lo hace abiertamente e incluso se muestra orgulloso de su capacidad destructiva y de su producción de muerte. Entonces, pensaría que es importante tomar eso, que no solo es la retórica, ¿no?, que ha estado diciendo Trump o que ha estado diciendo el gobierno de la administración americana contemporánea en los medios, sino que es una realidad. Van por el despojo y la intervención del control hemisférico que ellos creen que les pertenece. Porque abiertamente hoy lo dice Trump, ¿no? México y Latinoamérica es su patio trasero. Pero si nosotros tomamos este concepto del Lebensraum, que es el espacio vital, podemos pensar esta lógica en la que ellos piensan. Estamos yendo hacia un mundo en el que su imperio está siendo golpeado y parece que en decadencia. Esto no significa que vaya a caer mañana, significa que su imperio monopólico está en decadencia. Y eso lo hace reaccionar violentamente. Vamos hacia un tripolio, decía muy bien Sergio. Y entonces, yo quisiera abrir esto pensando en que Latinoamérica sigue siendo este territorio en disputa contemporáneamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, y no es más que una expresión, esto que nos sucede hoy con los Estados Unidos, esta intervención abierta militar y de producción de muerte, no es más que un síntoma de la crisis global que ya existe, ¿no? De las tendencias hacia la guerra como forma de producción o de fuerza económica para el valor, de la toma de recursos extranjeros. Y entonces le permite muy bien a los Estados Unidos hoy
decir que violencia, narcotráfico y territorio pueden ir de la mano para que la intervención pueda ser más defendible, ¿no? Violencia, narcotráfico y terrorismo entonces entran no como una anomalía del sistema, como he dicho en otros lugares, sino como un lenguaje perfecto de este mismo sistema que justifica toda la intervención en sí. Te cerraré ahorita este primer comentario, a lo mejor para que pudiéramos irlo rebotando. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias. Emir, ¿verdad? Sí. Gracias, Emir y Sergio. Agradezco al... ok. Listo, ya, ¿verdad? Sí, listo. Agradezco al maestro Juan Daniel Flores la vinculación por conducto de Arturo Mendoza González para participar hoy a nombre de Opción Ciudadana Puebla, y donde consideramos de vital importancia el generar masa crítica. Gracias. De vital importancia el generar masa crítica, espacios de reflexión, de discusión, de deliberación pública, pero algo que denominamos el binomio deliberación y acción. Sí, estimular el pensamiento, pero generar propuestas de valor tendientes a incidir en la toma de decisiones públicas. Y al invitarme amablemente Arturo, por conducto del maestro Juan Daniel Flores, obligado el mantener el análisis en el diario acontecer, en la historicidad de Latinoamérica, y vino a mi mente de manera inmediata el caso de Bolivia, donde en noviembre de 2019 impusieron a Yanín Áñez Chávez. Vino a mi mente lo que nuestro amigo don Alfredo Jalife denomina el litiogolpe. Y a ella la impusieron 8 diputados, estuvieron sin quórum, sesionaron sin quórum 8 diputados y la impusieron con Biblia en mano, respaldada por los militares. Y unos días antes había visitado la esposa de Trump la zona, la región, lo que constituye el Triángulo de Litio, Bolivia, Chile y Argentina. Sí. Ese suceso vino a mi mente, la imposición de Yanín Áñez Chávez, insisto, impuesta sin quórum legal y formado por 8 diputados. Gracias, maestro Juan Daniel. Inmediatamente vino a mi mente que la desestabilización está presente ya. El doctor Alfredo cita mucho a Valery Gerasimov y el concepto de guerra híbrida, que adquiere distintos mecanismos o instrumentos para su operatividad, el ámbito tecnológico, de propaganda, y todos estos elementos que se imponen en la mente, en el pensamiento, y generan una distorsión de la realidad, yo me permitiría decir, una distorsión de la realidad, y a su vez van avanzando en ciertas agendas, en imponer algunas agendas contrarias al interés general del pueblo. Inmediatamente vino a mi mente la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados del año 74. Este año cumple 52 años. Y tiene múltiples principios: el respeto a la igualdad soberana de los estados, la coexistencia pacífica, la no intervención. Inmediatamente vino a mi mente, al hablar de coexistencia pacífica, pues, esperamos, ¿verdad? Okay. Vino a mi mente los 5 principios de coexistencia pacífica de China, impulsados por Xu Enlai. Es decir, con ese enfoque de armonía civilizatoria, humanismo, y donde también las materias primas están en disputa, como ya han señalado varios analistas, el litio, las materias primas, las tierras raras, ¿no? Que se han hablado también bastante. Inmediatamente vino a mi mente, después de Bolivia, el caso de Brasil, donde en el libro de la invisible cárcel cibernética, en la primera página, don Alfredo refiere este acoso y esta persecución por parte de la National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad,
para vulnerar y penetrar los mecanismos de distribución de datos de Brasil y concretamente de su petrolera estatal, a cargo en ese entonces, en 2013, de María Silva Foster, siendo Dilma Rousseff presidenta de Brasil, y donde se vulneró el sistema de datos, de transmisión de datos estratégicos sobre los hidrocarburos, y esto las alertó a María Silva Foster al frente de Petrobras, y generó que los datos los enviara a través de CDs y DVDs en 2013. Y lo señala en su libro que esto evitó que se comprometieran datos eminentemente estratégicos. Y concluyo ya señalando el bloque geoeconómico de los BRICS trabaja ya en un proyecto de cable BRICS con una distancia de más de 34,000 kilómetros. Y a mi mente viene, con la incorporación de nuevos países miembros de los BRICS, evidentemente tendrá que aumentarse esta línea de transmisión de cable BRICS, un cable submarino de 34,000 kilómetros, que sin duda hace frente a los sistemas tradicionales, ¿no?, de flujo de datos de la Internet. Y también ya concluyo con el sistema SWIFT, ¿no?, que es el sistema económico, el sistema financiero hegemónico preponderante actualmente, y que para hacerle frente a este sistema SWIFT trabajan, bueno, Rusia y China ya tienen su respectivamente el sistema MIR y el CIPS, ¿no?, como alternativas de intercambio de flujo económico, financiero, para realizar todas estas transacciones. Y concluyo señalando que hacia lo que resta del siglo XXI, en los próximos 74 años, el pueblo, siendo el sujeto político fundamental para que haya Estado, debe mantener estos espacios de pensamiento, de reflexión, precisamente para apropiarse de su futuro y no permitir que nadie más se le imponga progresivamente. Estamos, como lo dice el libro, en una cárcel, sí, cibernética, pero es cómo progresivamente ir saliéndonos de el asedio o la acechanza de al menos de nuestro vecino del norte, y para lo cual pues se requiere eminentemente oficio político, planeación, prospectiva, que los tomadores de decisiones tengan una formación en administración pública profunda, conozcan los planes regionales, sectoriales, especiales, institucionales, y finalmente puedan instrumentar esas políticas públicas de gobierno y políticas de Estado, que son las de mayor duración, para generar una armonía civilizatoria y respetando un principio también de la Carta de Derechos y Deberes, que es el de la cooperación internacional para el desarrollo. Gracias. Va. Entonces, Si quieres continuar. bueno. Gracias. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Sí, muy buenos comentarios, la verdad. Sí, el desglose de la presentación que dio Daniel, sí se nota lo que dijo de ustedes. La verdad, felicidades por eso. Yo quiero, en este caso, agregar dentro de esta plática, profundizar en ese tema de la guerra híbrida, ¿no?, que Alfredo Jalife lo menciona. Le agrega el guerra híbrida multidimensional, ¿no? Yo aterrizo todo esto como una situación, una guerra que nunca acabó. Desde la Guerra Fría, supuestamente ya habían tratados de paz, supuestamente ya habíamos entrado a otro momento de la historia de la humanidad, donde ya no iba a haber una tercera guerra mundial. Sin embargo, esta Guerra Fría continuó y continuó y continuó y hasta hoy día continúa, porque realmente Estados Unidos o la hegemonía o el imperialismo que domina el mundo, pues sí tiene como enemigo todavía a Rusia, por decirlo así. Por eso se inició en la administración de Biden el tema de Ucrania. Ucrania es muy importante para debilitar, en este caso, a Rusia, que es uno de los enemigos de este imperialismo. Entonces es importante detectar ese movimiento que hizo la administración demócrata con Biden y cómo fue metiendo esta guerra o cómo nos fue metiendo en este actual contexto, porque el de invadir Venezuela o sustraer a Maduro
pues aparte de por el narcotráfico, también fue por esta pelea por los recursos. Entonces sí estamos en una guerra híbrida multidimensional donde se ha utilizado la propaganda, los TICs, las tecnologías de información y comunicación para manipularnos. Sí existe estos laboratorios semánticos que tratan de ver cómo manipularnos con las mismas palabras. En este caso yo, dentro de la presentación, le mencioné a Daniel, al final como impulsor de la revolución de las conciencias. Yo personalmente no estudié en una universidad sociología, politología, mi carrera de afición es gastronomía, pero desde ahí ya aplicas mucho el concepto de la ciencia aplicada, ¿no? Entonces, pues tenemos que ir a las raíces para poder entender este tema. Entonces, sí existe una manipulación semántica. Yo defino la revolución de las conciencias como la resistencia semántica de los pueblos originarios contra los intereses corporativos privados, si quieren, inhumanos. Entonces sí hay una disputa por el concepto incluso de humanidad. O sea, esta manipulación mediática por parte de los intereses corporativos privados inhumanos, nos han distorsionado hasta la palabra ética y moral. O sea, ellos han justificado sus acciones siguiendo una supuesta ética y una supuesta moral. Por eso, por ejemplo, supuestamente desde la Segunda Guerra Mundial y todo este tema de la Guerra Fría, pues se supone que la humanidad fue avanzando a tecnologías como tecnologías verdes, nos fuimos alejando de la energía nuclear que porque era peligrosa, pero en realidad ese plan fue de los que ganaron, que querían seguir con el imperialismo o con esta disputa en el mundo. Es por eso que ellos utilizan incluso a las religiones para manipularlos. Ellos utilizan a la teología como un arma política y poder hacer lo que ellos quieran. Yo a donde trato de ir es al famoso sionismo. O sea, el sionismo se ha confundido mucho esa palabra diciendo que ellos pertenecen a la religión judía, y no es así. Se supone que que incluso no sé si han escuchado de eso, pero el sionismo se considera, o las investigaciones detrás del sionismo, se han llegado a considerar teorías de conspiración, se han llegado a considerar como teorías que no son ciertas, pero la verdad desde mi punto de vista sí son reales. Sí hay una élite muy chiquita en el mundo que le conviene mantener el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de todo tipo de cosas en el mundo, porque tienen prácticas que tienen que ver con las sectas que ellos dirigen. Entonces sí existe el tema de los Illuminati, sí existe el tema de George Soros, sí existe el tema de que el Big Pharma y los gigabancos dominan el planeta, y que no solo es Estados Unidos o no solo es Trump, es en sí una élite que trata de mantener este imperialismo. Por eso tenemos que entender que esta Guerra Fría no ha acabado, que esta entrada de la tripolaridad es porque están llegando a acuerdos que antes no habían llegado. No sé si ustedes tengan en consideración el contexto de que los políticos de Estados Unidos no querían que llegara Donald Trump. En la primera ocasión, a Donald Trump se le acusó de ser apoyado por Rusia, y de ahí salió el famoso Russia Gate, y de ahí salió el tema que impulsó Julian Assange de Wikileaks. Y la verdad es que en ese tema salió lo de Pizzagate, por ejemplo. Un tema donde están involucrados políticos de alto mando de Estados Unidos que están involucrados en temas de menores. Lo dejemos ahí. Entonces, todas esas prácticas existen, y todas esas están relacionadas con el sionismo, con los gigabancos, con el Big Pharma y con el hecho de que exista un ejército paramilitar en toda América llamado narcotráfico. Bien, ahí creo que me escuchó. Igual, bueno, estoy escuchando un poco como por dónde estamos llevando esta conversación, y me parece que estamos encontrando lugares en común que son muy buenos. Esta idea de que el imperio es grande, gigantesco, no es un bloque abstracto, sino que es multidimensional, ¿no? Aparece no nada más como un estado-gobierno, sino también como estas corporaciones privadas que terminan teniendo cierto control
de la producción y sobre todo vamos a caer aquí en el tema de la reproducción del trabajo y la producción de la mercancía, ¿no? Son los dueños del monopolio de la producción de la mercancía. Esto es lo que ha llevado a Estados Unidos a ponerse a la defensa, ¿no? Que gran parte de la producción de la mercancía hoy se hace en China. Y solo en la producción de mercancía, dice Marx, es donde se encuentra el valor, pues, en esta aplicación de la fuerza de trabajo sobre ciertas cosas para que se genere el valor en sí. Entonces, Estados Unidos en esta búsqueda de reindustrialización ha generado estos conflictos y procesos políticos que hemos estado tocando hoy. Y lo que está padre es que, claro, vamos a encontrar también de repente distintas preguntas que tengamos desde ciertas perspectivas. Y la sociología es como de repente un poco buena para eso, ¿no? Dice Bourdieu que la sociología es un deporte de combate. O sea, lo que busca es preguntar donde aparece lo inmediato y lo aparente, ¿no? Y entonces, pues, como atravesar un poco ahí, romper esa apariencia. Y digo esto porque si nosotros pensamos en lo que acabamos de vivir con el tema de Venezuela, estamos ante una nueva fase real del imperialismo. Quizá ni siquiera ya esta Guerra Fría, sino la apertura directa de decir voy a ir por el hemisferio que me pertenece, ¿no? Entonces, creo que eso nos pone a jalar las tuercas de todo este aparato de análisis, porque ante eso también estaba preguntando, ¿qué entonces tan viable es obedecer lo técnico o seguirnos tecnificando y apegarnos a las leyes cuando el imperio americano nos acaba de decir abiertamente que el único derecho internacional que existe es que tengamos una bomba atómica, ¿no? Si no hay bomba atómica, no somos nadie al lado de lo que ellos están dispuestos a hacer, sobre todo. Y me gustó un poco esta idea de lo que comentabas, Sergio. En efecto, parecía que después de la Segunda Guerra Mundial se había acabado la barbarie, ¿no? La barbarie de las guerras, la barbarie de lo que vivimos con una Alemania fascista, imperial. Pero es necesario darnos cuenta, ya hay algunos autores como Adorno, como se contaba Adorno, a Walter Benjamin, esta escuela de Frankfurt, que nos va a decir que hay una trampa ahí, ¿no? Parece que lo que fracasó fue la modernidad, fue la idea de la ilustración civilizatoria. Es decir, todas estas promesas que nos trajo la revolución industrial y el siglo de las luces no se cumplieron, ¿no? Y parecía que al no cumplirse, hoy estamos, si nos damos cuenta, dice Marcuse, estamos yéndonos hacia una sola dimensionalidad. Todas estas ideas de querer sostener naciones a partir de tecnificación, leyes, cultura, nos está realmente llevando hacia una subjetividad de consumidor, ¿no? Que es el sujeto contemporáneo capital actual. Entonces, todas estas disidencias que no aparecen ni en las leyes ni en la tecnificación son lugares posibles de utopía también, ¿no? Para poder superar, sobre todo, este mecanismo en el que nos encontramos dentro. Porque, insisto, ¿qué tan viable es hoy obedecer la tecnificación burocrática, si se puede decir, o administrativa, y el apego a las leyes cuando no está yendo hacia allá la política y la geopolítica actual, ¿no? Y la otra que también quería comentar, que comentaba un poco Sergio, es este tema de la revolución semántica. Yo estoy de acuerdo que hay una idea de la palabra, ¿no? Si no lo enunciamos, no existe también. Y entonces por eso Trump dijo que el gol fuera de América, sí, ¿verdad? Y entonces por eso dice que hoy hay terrorismo en México, porque necesitó vincular la palabra narcoterrorismo con narcotráfico para poder justificar esta intervención en sí. Y entonces estamos ante un tema que no nada más ocupa los territorios y los recursos materiales, sino que al ocupar la lengua termina ocupando también subjetividades internas, ¿no? La construcción de estos imaginarios que mencionó al principio Juan Daniel. Y entonces ahí hay una condición problemática, porque lo estamos viendo reflejado en personas y grupos en Latinoamérica que están a favor de las intervenciones, ¿no? Esta idea, estas palabras terminan encontrando materialidad en estas conciencias de muchas personas. Y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿hasta dónde se están viendo estos frentes hoy de este imperialismo, de esta idea de que es buena la intervención? Pensaría que se encuentran en los frentes de derecha, como muy bien menciona Sergio, sobre todo en los de ultraderecha, pasando por estas ideas de algunos grupos cristianos, igual que estaría. Y entonces dejaría un poco esas dos preguntas, ¿no? Para poder seguir platicándolo. ¿Qué tan viable es seguir tecnificándonos administrativamente y apegándonos a la ley cuando
el gran imperio hoy rompe todo eso. Y la única tecnificación que encuentra es en la tecnología como motor de guerra, no como motor de mejorar las condiciones civilizatorias del mundo. Y la otra, que estamos ante un nuevo modelo, una nueva manera de también estar, o bueno, no nueva, pero sí una etapa distinta que ha rebasado la Guerra Fría con esta acción directa sobre un país como lo que es Venezuela. Gracias, muy amable. Pensaba yo inmediatamente, ya refería a los casos de Brasil, espionaje, que atentaron contra Petrobras, Bolivia, el litiogolpe, y vino a mi mente, bueno, es la parte negativa, pero ¿qué aspectos positivos? La poesía, ¿no? Venezuela con Andrés Bello, Nicaragua con Rubén Darío, donde, por cierto, próximamente habrá un homenaje en honor al gran poeta nicaragüense Rubén Darío en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Aquí en México con Ignacio Manuel Altamirano, y ese enfoque de rescatar y retomar la poesía como pilar fundamental para humanizar, sensibilizar y humanizar, y también al unísono generar un sentimiento de identidad, de apropiación, de apropiamiento de lo nuestro, y ese arraigo territorial, territorial que permitirá que el ciudadano se involucre progresivamente conforme sus actividades diarias y prioritarias lo permitan. Y también vino a mi mente el hecho de, bueno, como bien señalaban ustedes, Sergio y Emir, la vigencia o caducidad de los organismos internacionales, la OEA, la ONU, UNASUR, sus resoluciones, pensaba yo en lo que pasa con el pueblo palestino, con Gaza, las resoluciones, más de 13 resoluciones, pero viene a mi mente la 142, la 242, donde desde hace 76 años progresivamente viene ocupando con un proceso de neocolonialismo, como señalaba también y apuntaba el maestro Juan Daniel Flores, estos territorios en Gaza, con la Nakba, la Naksa, ¿no? Respectivamente, retroceso y reversa, y que atentan contra la dignidad de la persona humana estos hechos, que constituyen en sí mismos crímenes de guerra, si bien ya Netanyahu tiene órdenes de aprehensión, pero esto nos habla de la caducidad de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, y esto en consecuencia nos debe estimular para repensar el ordenamiento jurídico internacional, sanciones, ya una nueva legislación para lo que resta del siglo XXI ante la reconfiguración que estamos ya enfrentando y afrontando. Y en ese enfoque de armonía, de cooperación internacional para el desarrollo, también aspectos tan fundamentales como la agricultura, el intercambio tecnológico. En México es oportuno decirlo, como lo establece el doctor Arturo Huerta, economista, el promedio de crecimiento en México 0.7% de 2018 a 2023. Continúa la dependencia en la importación de granos básicos, con fuentes y datos duros de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Tan solo en frijol importábamos en 2019 el 4%, 2024 ya el 17%, carne de cerdo en 2019 31%, 2024 38%, maíz 2019 32%, 2024 49%, trigo panificable 2019 76%, para el 2024 82%, y finalmente, como ilustración, el arroz pulido 2019 79%, 2024 84%. Y esto lo señalo porque ante una eventual culminación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, del famoso TEMEC, que Donald Trump había anunciado que en 2025 iba a adelantar, para el segundo semestre iba a adelantar una revisión, y no fue así, pero sus constantes amenazas, bueno, ayer precisamente o el lunes, una declaración en la portada de La Jornada
donde Trump señalaba, apuntaba que el TMC es irrelevante. Entonces, ante una finalización y esas constantes amenazas, bueno, México, ¿qué alternativas y qué escenarios tendría para mirar y virar hacia el sur global? Otros intercambios de cooperación tecnológica, insisto, para avanzar en la sustitución de importaciones, dejar de depender de la entrada de capitales, como bien apunta el doctor Arturo Huerta González, reducir ya las tasas de interés del Banco de México, otorgar financiamiento a los sectores productivos del país, lo que se ha hablado en extenso en diversos círculos de reflexión y pensamiento, y que es necesario cristalizar estas propuestas. Y concluyo, lo hablaba yo recientemente con el doctor Pedro Ponce Javana, quien presentará en Puebla su próximo libro sobre la sustentabilidad para Puebla. Él tiene propuesta concreta, robusta, sólida, para rescatar el campo y la agricultura. Y desayunaba yo con su hijo, que está haciendo investigaciones profundas precisamente en ese tenor de la tecnología, la vinculación con el campo, nuevos sistemas para la agricultura y la agroindustria. Y entonces, en consecuencia, poder acercar todas estas propuestas a los tomadores de decisiones. Por esto lo señalo. Recientemente también en un conversatorio con nuestro amigo argentino Pedro Brigger, argentino, quien fue director del portal Noticias de América Latina y el Caribe, apuntaba en esta necesidad de crear alternativas de espacios de discusión, dejar de depender de la propaganda, de ciertas influencias hegemónicas que obedecen a sus intereses económicos claramente. Y él celebró esta propuesta que tuvimos en un conversatorio virtual para crear una red de ciudadanos activos, proactivos, y constantemente con cierta periodicidad generar espacios de discusión del acontecer en América Latina. En la Patagonia se está llevando a cabo un incendio que ya don Alfredo Jalife se pregunta si es inducido o no, hasta qué punto, ¿no? Y vino a mi mente esa estrategia de generar crisis, caos, fracturas, para entonces brindarle elementos para que los externos puedan incidir y poner orden. Y hablaban de la linealidad del pensamiento, ¿no? Creo que es Emir, de la unidimensionalidad. Vino a mi mente una lectura de la UNESCO que se titula Análisis Transdisciplinariedad del Pensamiento Complejo, y esto lo ligo con el último libro de don Alfredo Jalife que tengo aquí en mis manos. Él refiere que Vladimir Putin se centra mucho o instrumenta su actuar en principios de Edgar Morin, filósofo pensador de 104 años, que es el pensamiento complejo, policrisis y caosmos. Son conceptos que generan influencia en la toma de decisiones, al menos de una de las grandes, de las 3 superpotencias, 4 superpotencias ya, como lo refiere don Alfredo. Gracias. Bueno, vamos a pasar al momento de las preguntas, de la participación que tiene el público. Si gusta alguien formular alguna pregunta, alguna participación. Por allá, por acá. Adelante. Hoy que han convocado a esta primera mesa temática sobre el cambio a nivel internacional, geopolítico, conflictivo, parece que se cumple parcialmente aquella obra de un politólogo estadounidense, acusado de conservador y para otros ultraconservador, Samuel Huntington, en donde advertía en su obra, muy atrevida, pero al final cierta aprobación tuvo, de un choque de civilizaciones. Pongo ahí, choque de civilizaciones, 1991, en donde al final el último conflicto iba a ser entre Estados Unidos y el mundo islámico, que se esperaba eso. Pero tenemos a
un vecino mandatario, Donald Trump, se apunta para todos lados. Y parece que no hay un enemigo común para ellos. Ataca a países de América Latina, ataca incluso a Groenlandia, que es parte de Dinamarca. Pretextos que han mencionado aquí, hasta incluso a nosotros, nuestra nación. La pregunta es momento de volver a reactivar ese nacionalismo defensivo, como plantea Lorenzo Meyer, frente al nacionalismo ofensivo de Estados Unidos, porque me parece que ya no podemos estar encapsulados en esta disputa de la oposición a nivel nacional, sino parece que ya el enemigo ya se está presentando, lo tenemos allá. Muchas gracias. Gracias. Si gustan, primero pasamos con las preguntas en general y después respuestas. Adelante, maestro. Yo no voy a preguntar, también voy a comentar. Adelante. Sí. Claro. Contestar la interrogante formulada. Bueno, en principio creo que yo partiría de la caracterización que hace el compañero Emil, de que voy a interpretar, la culpa la tiene el capitalismo. Es decir, vivimos tiempos inciertos, pero esos tiempos inciertos son el resultado de un neoimperialismo. Durante mucho tiempo hablar de imperialismo era ya mal visto, obsoleto, pero la verdad que el colonialismo no desapareció, adquirió nuevas formas en el contexto de la Guerra Fría. Hoy ese neoimperialismo se expresa con otras modalidades. Y yo creo que más allá de la caracterización de las locuras de los gobernantes, que sin duda están presentes, las características personales, ya Fromm hablaba del problema de la psicosis de las sociedades, de la sociedad. Pero yo creo que eso es lo que está presente actualmente. Yo creo que la guerra neocolonial adquiere las características, y por eso la virulencia de las expresiones de Trump, las características de acumulación por despojo, lo llaman ahora. Es decir, ya no se conforman con la extracción de la ganancia vía la explotación o sobreexplotación de los trabajadores, sino necesitan expropiar los recursos naturales. En el caso del petróleo, de Venezuela, el petróleo es evidente, pero aparte están lo que llaman las tierras raras, pero aparte están los territorios en sí, que ahora han entrado en disputa y esa otra gran industria que es el narcotráfico. Y donde la protesta social, en Colombia específicamente, que grupos dedicados a la guerrilla, por el cambio de régimen, para sobrevivir le entran a controversia con ellos y finalmente se hacen parte de la misma industria, independientemente si mantienen o no sus aspiraciones de revolución social, pero están inmiscuidos en eso. Integrando además a la gran cantidad de campesinos que son expulsados. Yo creo que esto es lo que ha pasado en México, por eso el respaldo popular hacia determinados grupos narcotraficantes. Y creo que es lo que ha pasado también en algunas partes del mundo, en donde efectivamente las comunidades para sobrevivir aceptan producir ese tipo de productos, porque es lo que nos termina financiando.
Entonces, los capitalistas, el sistema como tal, lo que busca es una reconfiguración territorial, no nacional. Ya las naciones como tales no importan tanto, sino las grandes empresas transnacionales, y nuevamente, en el caso de Venezuela con el petróleo es lo mismo. Trump podrá decir lo que quiera sobre el uso del petróleo, pero con quien primero tiene que negociar es con las grandes empresas que necesitan que inviertan ahí para hacer lo que quieren, pero las empresas le ponen sus condiciones. Creo que solamente la Chevron, que es la que, por cierto, nunca ha dejado de operar, que es el otro discurso. No, es que ahora con la caída de Maduro ya se está permitiendo. No, eso no es cierto. Nunca se sabe. Esa empresa tenía permiso que sea entonces, este neoimperialismo creo que desarrolla muchos frentes, pero yo quisiera mencionar solamente tres. Desde luego, la fuerza, la amenaza nuclear, la potencia. Luego, en ese terreno, el problema que ya no es la guerra solamente cuerpo a cuerpo o en combate. No invadieron. Ya no necesitan invadir. Aparte de que saldría más caro. Es que ahora la guerra es electrónica. Así como se decía que en el administrativo ya todo es digital, y hacia allá va, aquí en México, criticamos los sistemas de control, pero ya está encima, es decir, ya está corriendo la vigilancia telefónica, ya todo el mundo tendrá que registrar sus celulares, y la vigilancia de la cruz biométrica, mecanismos de control digital para mantener bajo supervisión la a la población. En el caso de la guerra, muchas de las teorías conspirativas decían, pues, ¿cómo es posible si tenían defensas aéreas de China y de Rusia? ¿Por qué no se entendieron? Porque son guerras tecnológicas que bloquean mediante señales electromagnéticas esos temas de defensa incomparablemente superiores a lo que opera los Estados Unidos. Pero es un aspecto. Por cierto, entre paréntesis, yo no creo que la solución sea efectivamente decir, vamos a producir la guerra, el arma nuclear, como lo pretende Irán, por ejemplo, o como lo hizo Corea para que no nos ataquen. Si se tuviera, juega, ¿no? Por su fuerza. Pero apostar por ahí, pues es entrar a la carrera militarista también. Digamos que ética y políticamente dentro de lograr, si no es mejor seguir reivindicando la conciencia de paz, la cultura de la paz, y avanzar por lo que ustedes señalaban. Pero bueno, el otro terreno efectivamente es lo cultural. A través de múltiples caminos se crea un discurso que justifica las acciones del gobierno y se descalifica al del otro, hablando específicamente del caso de Venezuela. Pero es lo mismo en el caso de Rusia y Ucrania, o de Palestina y Gaza, o más bien Israel, atacando y destruyendo. O sea, el discurso es: nosotros estamos purificando, ayudando a la población, tenemos que limpiar esa zona, vamos a construir, decía Trump, o hasta videos y todo, así va a ser Gaza, agua, hoteles, madre, ¿no? El problema es que es asesinando a la población que está ahí, aniquilando, arrasando, avasallando. Pero es el discurso, y aquí está pasando lo mismo en Venezuela. Los vamos a ayudar, vamos a comer, pero ya se descargan porque les interesa el petróleo. Sin embargo, en el imaginario colectivo, esos discursos pesan. Entonces, lo que se está desarrollando es una guerra cognitiva. Lo que se está desarrollando es un convencimiento para que uno crea tener opinión, pero en realidad solo repite lo que escucha uno en la televisión o en las redes sociales saturadas también. Trump sale y dice, él sí está colaborando conmigo, y otros dicen hubo colaboración por parte de
el núcleo cercano, cerrado de Maduro, entonces, así fue. Entonces dicen, no, en Gaza son los salvajes, son los Hamas o Hamas, hay que acabarlos. Y entonces la gente dice, pues es cierto, o sea, que él era un dictador, Maduro, pues hay que acabar con él, y importa la democracia y todo eso, hicieron bien. Y se repite, y lo encontramos en sobremesas, charlas de café, en los periódicos, en las redes sociales. Y entonces la gente lo empieza a asimilar como que está bien. A nosotros no nos va a pasar, decimos, ¿no? Entonces, lo mismo, insisto, pasa en Israel. Y bueno, ya que algunos de ustedes hacían referencia a algunos otros procesos, pudiéramos hacer solo una larga historia de todas las invasiones, actos violentos que, a la par de la doctrina de Monroe, se han hecho. Mencionaba Chile, pero Panamá, Haití, República Dominicana, Argentina en su momento, todas las campañas de exterminio que impulsaron para acabar con las guerrillas, desde México hasta la Patagonia, durante toda la mitad del siglo, ha sido permanente, pero lo naturalizamos, lo aceptamos. Pensamos que no nos va a pasar. Basta observar las posturas de gobiernos bastante progresistas, como el de Chile, como el de Brasil, como el de Nicaragua, cuando la elección diciendo, pues es que sí hay dudas, teoría de la presidencia, cuando lo más correcto ahí sí era la postura, en este caso México, ¿no? Es un problema interno de ese país, que lo resuelvan ya. Entonces, digamos que hay una guerra, yo la llamo guerra cognitiva, porque lo que se trata es de influir en nuestras conductas, en nuestras creencias, y en lo que muchos sociólogos, politólogos dicen, lo políticamente correcto. Y eso tiene que ver con lo que se plantea sobre el problema de las legalidades. Hoy Trump demostró que el orden económico internacional vigente después de la Segunda Guerra Mundial ya no va. Se ha salido de muchos compromisos y acuerdos, convenios internacionales, pero con esto diciendo, la OEA no sirve para nada, la ONU no sirve para nada, soy yo, mis decisiones. Y entonces yo creo que es importante conocer esos documentos que tú mencionabas, los derechos, etc. Pero el problema es ¿qué hacer cuando efectivamente eso es letra muerta? Cuando eso ya no va a valer en el ámbito internacional. Es decir, secuestran a un presidente, se lo llevan, lo meten a la cárcel, dicen que lo van a hacer una cosa, pero luego en la verdad no acusan de otro. Y así se pueden pasar meses y no lo van a soltar. Y hasta se puede dar el caso que de repente le dio un cardiacazo y se muere en prisión, o se suicide, como ha posibilidad de muchas cosas de la historia también en reiteradas ocasiones. Ese es el discurso, y eso nos lleva a plantearnos, yo diría que si la pregunta, ¿y si nos pasa? Ya la presidenta dijo, ¿qué nos va a pasar? Nuestra soberanía y todo. Y yo digo, y si dicen, con perdió su energía, bueno, y si no va a llegar como cuando nos arrebataron la mitad del país y llegamos a Chapultepec, pero a lo mejor nada más persiguen a Villa, ¿no? O sea, el problema es si pasan 50 kilómetros, ¿qué va a hacer México? Tiene ninguna capacidad de respuesta militar, y si no asume actitudes de solidaridad internacional, pues va a empezar como a todos, no recordando que un poema de Bertolt Brecht que acusaban a los comunistas, acusaban a los sindicalistas, yo no soy sindicalista, y acusaban a los católicos y a los judíos, y yo no sé, me atacaron y vinieron por mí, o sea, no había que preocupar. Es creo lo que está pasando en esa, insisto, guerra cultural, ideológica, en donde naturalizamos lo que está pasando, lo vemos bien, lo justificamos, aquel se portó mal, aquel tuvo conflictos, aquellos no respetan los convenios. A mí me resulta absurdo que hoy
el principal defensor del Tratado de Libre Comercio es México. Cuando en su momento era México el que no estaba de acuerdo. ¿Sí? Estados Unidos lo quería, Canadá lo estuvo impulsando y México hoy nos agarramos a él, que es el discurso de la presidencia, es el discurso de los empresarios. ¿Qué abrazan su tratado de libre comercio porque no vamos a estar a expensas? Estamos totalmente a la defensiva. ¿Y qué va a celebrar este Estado? ¿Qué va a hacer? No tiene medios legales, jurídicos, internacionales para decir Estados Unidos ya se puso. Pero la gran pregunta para mí, creo que para todo el mundo debería ser, ¿qué hacer? ¿Qué imaginar para recrear o reformular la nueva legalidad, el nuevo derecho internacional, porque este ya no está sirviendo para nada? A lo mejor ya había que recuperar aquí intervención, a lo mejor había que plantear la importancia de algunos grupos sociales para que ha planteado la reconfiguración de organismos internacionales sin Estados Unidos. No sé, creo que hay muchos temas, muchos aspectos a discusión, pero sí lo importante, creo yo, es tener claro que la guerra es militar, es por la fuerza, pero más allá de lo otro, es la cultural, la ideológica, la que nos lleva a aceptar que las cosas así son y que no existe ninguna mayor personalidad del gobierno de Estados Unidos más que la acumulación del capital, más que la búsqueda de esa que nos ha dicho Trump, sí, así, con claridad. América es para nosotros, cambien nuestro patria donde sea. ¿Qué pasa si decide estar en Groenlandia? La venta. Yo no creo. La cara de que también patalean. O pueden inventar, pues ya hay rumores al respecto, no he leído mucho, pero me he encontrado con algunas noticias. Entonces, hay fuerzas en Groenlandia que son separatistas, que quieren la independencia. Al rato van a decir que se haga un plebiscito, un referéndum, una consulta para ver si, y así como lo hizo apenas y en parte de la Argentina. Pues si no gana este, no doy a todos. Si no gana aquel, eso es. Bueno, gracias, perdón. Gracias, maestro. Bueno, vamos. Sí. Adelante. Bien, pues con el riesgo de llegar a la gente que no sabe de política y de los movimientos y el nuevo orden, pues me voy a permitir comentar lo siguiente. ¿No será que estamos ya empezando a vivir el fin de los Estados Unidos como imperio? Porque lo vemos muy potente con sus armas, con sus decisiones, con su fortaleza política aparente entre demócratas y republicanos, pero no estaremos empezando a vivir el desmoronamiento de los Estados Unidos, que es un gigante, que es una fiera, pero que tal vez sus bases no sean tan fuertes, porque se estaba mencionando, decía Sergio, ya están viviendo el descaro de decir y de no negar sus intenciones ocultas, pero se subestima que las palabras mismas de algunos norteamericanos y del grupo latino que existe ahí no tiene valor cuando levantan la voz, no tiene valor o decimos que no sea tan fuerte lo que dice el gobernador de California. Algunas partes, yo creo que hasta del Senado, ¿verdad? Porque pues sí nos causa miedo, como cuando Hitler empezó en 1938 a hablar de la raza aria y de que pretendía crecer. ¿No será que la historia se está repitiendo? Y que el mismo Trump, no sé, si lo desaparecemos, piensan ustedes que va a salir por ahí otro republicano u otro demócrata que va a ser tan incisivo y tan bestial, disculpen la palabra, de querer seguir esas mismas líneas, porque también él está comprometiendo a los Estados Unidos ante la imagen, ante la presencia aparentemente tan grande
cuando está empujando a los otros países a que volteen a China. Entonces, si está haciendo eso, pues pudiera ser que tuviera un plan. Así como decían que qué bueno que en el PAN está fulano y que en el sur está fulano, no diríamos también qué bueno que está Trump en los Estados Unidos, porque va a precipitar la caída y el repunte del imperialismo norteamericano, porque va a fortalecer a China. Ese es el planteamiento. El otro, decías, Ernesto, hacen falta algunas medidas que garanticen la hegemonía, la paz, porque han finiquitado, han llegado a su caducidad. Es que es como la tamalera o el grupo de tamaleras, la tamalera rusa, la tamalera norteamericana, el conjunto de tamaleras de la OTAN vendían los tamales. Y pareciera que la tamalera que más se fortaleció era la que vendía tamales en Santiago, que era como los Estados Unidos. Mientras las tamaleras no se pelearan, no pasaba nada. Pero se fue fortaleciendo una tamalera y quiso vender más tamales, pero esta tamalera no va a ser eternamente. Sucumbió la tamalera rusa, ¿sí? ¿Cuántas personas hablaban o se pensaba que tenía una gran fortaleza la Unión Soviética y colapsó? ¿No será que también los Estados Unidos van a colapsar y ya estamos empezando a ver los primeros pasos? En cuanto a barbarie, no hay barbarie porque no hay guerras. La barbarie está en el día a día porque los sistemas de gobierno de todos los países nos llevan a callar a las ideas e imponer a los que mejor se valen para imponer la manera de gobernar. Digo, querían llegar al pueblo, pues aquí está hablando una persona que no sabe de política. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Susana. Buenas noches. Habla bajo ciertos puntos de vista de los exponentes, los expositores, pero a veces se les olvida el contexto de cómo nació el sistema comunista, quién lo apadrinó, quién creó ese Frankenstein, quién creó ese Frankenstein. Y se están yendo con la finta muchos universitarios defendiendo a Marx y todas sus obras, toda esa corriente ideológica, pero se olvidan que esos escritos fueron también patrocinados por gente de poder. Marx fue un burgués. Esta gente fue patrocinada, les pagaron sus obras, crearon ese sistema, haciendo la finta del capitalismo de la que lado el comunismo. Y se tragaron ese cuento muchos universitarios, hasta el día de hoy se los siguen tragando. ¿Sí? Defender una bandera, hablan de discursos de manipulación semántica, de las narrativas discursivas. ¿Sí? También Putin no canta mal las rancheras, también no canta mal las rancheras. Sus discursos hipócritas de que le declaró la guerra a Ucrania a él, cuando él fue el gandaya, utilizando las palabras de ustedes, y quiere adueñarse de partes ucranianas. China igual de aquel lado. A Israel siempre va haciendo el patito feo, porque lo atacan los árabes, lo atacan los yihadistas, lo atacan Hamas, patrocinados por Irán, el padrino, ¿verdad? Que les da dinero, recursos, armas, capacitación, logística, todo les da para fregar a Israel. Entonces aquí hay guerra de poderes, de imperios, de grupos. Pero a lo que voy, mencionan mucho y defienden la idea de
casi santifican el sistema comunista, es una bola de perro. ¿Sí? ¿Cuánta gente mató Lenin, Vladimir Lenin? Eso no hablan, no los escucho a los tres, no los escucho de la agenda del Foro de Sao Paulo, esta que sigue Morena, el PRI Morena, es el viejo PRI, ya aterricen, es el PRI, no defiendan al viejo PRI, no es Morena, no es que una izquierda rara, rancia, está en el gobierno con bandera de izquierda, pero come con la derecha. Entonces hay contextos muy incongruentes. Maduro no es una blanca paloma. ¿Sí? ¿Cuántos presos políticos, cuántos asesinatos, desaparecidos y escenas filmadas, no fue montaje, donde se agandallaban y golpeaban al ciudadano? ¿Sí? ¿De eso no hablaron ustedes? Casi santificaron, vaya, lleven la causa a Roma, dicen, entra para que canonicen a Maduro, ¿verdad? Sí, vaya, pues lleven la Roma, a veces con el Papa León XIV, a ver si entra esa causa, ¿no? Igual Daniel Ortega, con el comandante Cero, Nicaragua, quitan y destronan a Anastasio Somoza. Fidelito Castro, otra fichita. Entonces, por favor, estamos en unos juegos de vaivén de ideologías, de banderas, de izquierda, de derecha. En el centro está el poder, está el dinero. Hay grupos de poder muy poderosos. Esos son los que manejan el mundo, no nos hagamos tontos. ¿Sí? Son los que manejan el mundo. Son los que dictaminan la agenda. Habla mucho de las leyes. ¿Qué hace Morena? Pisoteando la ley. Aquí está la Constitución. La pisotea. Esa sobrerepresentación democrática, esa votación del Poder Judicial democrático, ese triunfo amañado de Claudia, judía, que no es mexicana, entonces hay una serie de... pero están defendiendo banderas, defienden a la izquierda, ¿no? O sea, no se preocuparon por si murieron ahí en el ferrocarril de Oaxaca. Hay más de 100 heridos de este descargamiento. Eso no, claro, pero sí se espantaron de que Maduro no dijo que fueran por él. Fueron por él. Acá te espero, y bailaba el desgraciado. Bailaba hermoso, bailaba burla. ¿Sí? Fueron por él. Entonces, mientras un país no pida dinero prestado, no le va a entrar, ahí no puede entrar al juego de los intereses. Pero cuando un país pide dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pues le tiene que entrar al juego y hay agendas, hay líneas. Pues yo creo que aquí no magnifiquemos a Maduro, y hablaban hace rato de Obrador, otra blanca paloma, otro desgraciado asesino, agitador, que no es licenciado en ciencias políticas. Y pregúntenle, por favor, a Luis Enrique Mota Valderas, doctor en Derecho. Él anduvo en esos movimientos. Pregúntenle si estudió, andaba en los patos de la UNAM. Era agitador, era golpeador. Él hizo trabajos a la UNAM y hizo trabajos al PRI. Pues una blanca paloma Obrador, y ese fraude no es cierto. Hay ya documentado con notario público, esas cajas estaban vacías, no llevaban unas 2 actas, ese fue todo su fraude. Pero no magnifiquemos, simplemente centros del poder. ¿Sí? Morena está cayendo, Morena el primor, pero lo digo, no es Morena, es el primor. PRI, Morena, primor. ¿Sí? Un descaro de robar, un descaro de mentir, un descaro de traicionar. Le contaron más de 100,000 mentiras a Obrador. ¿Sí? Y me pasé toda la noche para decir todas las hartas de mentiras que dijo este infeliz.
Lo define, pero ¿qué define? A un porro, a un desgraciado asesino, agitador que se fue a Cuba. Pregúntele por favor a Luis Enrique Mota Valdera, programa Antité 666, busquen en las redes, pregunten. No es licenciado, le dieron el título por ahí. Como bebé y gracia, para terminar, a Yasmín, que se suicidó, tesis del doctor Ignacio Burgoa Orihuela y doctor, igual Claudia, etcétera. O sea, habla de mentirosos, tramposos. O sea, ¿qué estamos defendiendo? Vamos a defender a México, pero un México libre, un México consciente, no un México manipulado, un México informado, un México consciente de y que vea su realidad tal cual la está viviendo el día de hoy. Hay mucha demagogia, que los campesinos se protestaron porque estaban locos, allá cerraron carreteras, los transportistas, acá todos lo están asaltando, lo están matando, están cobrando derechos de piso, hablan de la soberanía, ¿cuál soberanía? La soberanía se le queda a los blancos. ¿De qué soberanía hablan? Cuando no está amarrado, encuadrado y casi acostados con el crimen organizado, fueron los que patrocinaron a López y a Claudia. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando con algunas conclusiones a partir del tema central que es América Latina, ¿sí? Y bueno, lanzar una pregunta concreta. ¿Cuáles son los desafíos que actualmente podemos ver, ¿no? Por no decir sentir, ¿no? Como ciudadanos de a pie? ¿Sí? Este 2026 podemos de alguna manera presentir, ¿no? De alguna manera avisorar. Maestro Ernesto, no sé si usted quisiera empezar. Gracias. Gracias. Tengo que ajustarle bien así, ¿verdad? Listo. Gracias. ¿Listo? ¿Sí? Gracias. Hubo dos preguntas concretas y dos comentarios. Me permitiré enfocarme en las preguntas. Existen ciertas temáticas, yo sugeriría que quien tiene ese interés pueda abordarlo y en consecuencia realizar su convocatoria pertinente. La primera fue de Eduardo Ruiz Ortiz. Hablabas, Eduardo, del nacionalismo revolucionario. Defensivo contra el ofensivo. Bueno, vino a mi mente el pensamiento de Salvador Carmona Amorós, economista, que hablaba del nacionalismo revolucionario. Creo yo, una respuesta concreta, breve, rescatar nuestras grandes civilizaciones de México, los chupícuaros, olmecas, chichimecas, enguivas, mal llamados popolocas, abrevar de pensamiento, ¿sí? Yo referí en mi intervención anterior sobre la poesía, Rubén Darío, Andrés Bello, Ignacio Manuel Altamirano, abrevar de los grandes poetas un pensamiento consistente, ideológico, y generar esa cohesión social, esa unidad hacia el futuro, los próximos 74 años por venir, que al menos nuestra generación le tocará vivir, y tendremos que pagar las consecuencias de quienes tomaron malas decisiones en el pasado, concreto de la privatización bancaria en México. No sé si de eso hable José Torres, pero de la privatización bancaria en México, todo este proceso de privatización progresivo donde se utilizó como cortina de humo la visita de Juan Pablo II para que Carlos Salinas de Gortari se reuniera en Ixtapa, realizara una reunión con empresarios en Ixtapa, Zihuatanejo, y lo utilizaran como cortina de humo, una cortina de humo, conforme lo establece el libro de la privatización bancaria en México y el abogado Francisco Ibarra Palafox. Todo este proceso de privatización bancaria en México, Banpaís, Banco Atlántico, Banca Cremin, y progresivamente cómo se fueron entregando esos bancos, y la consecuencia actual es que no tenemos una banca de desarrollo fuerte, robusta, que permita financiar los proyectos productivos. Hablaba yo de una propuesta de Pedro Ponce Javana, que en breve será presentada en Puebla, pero en fin, creo que debe imperar ese espíritu propositivo, proactivo, y dejar el muro de los lamentos, eso en el pasado, porque como decía bien don Luis Benavides y Lizaliturri, nos mantendrá permanentemente viendo hacia el pasado y nos impide generar proyectos de futuro
construir una utopía de futuro, una visión de futuro, es lo que refiere don Luis Benavides, y al menos a los retos que nos tocará enfrentar como generación y eventualmente asumir las decisiones erróneas y erradas del pasado que atentaron contra al menos nuestro sistema bancario y nuestro sistema financiero. Hablaba el maestro Raúl Carvajal sobre la decadencia de Occidente. Vino a mi mente este libro de Manuel Todd, La decadencia de Occidente, y también el pensamiento de Johann Galtung, que en junio de 2006 en nuestra universidad se le otorgó, se le distinguió con el doctorado honoris causa, hoy que se reparten doctorados a diestra y siniestra, incluso ya se tienen que pagar X cantidad, 20, 30 mil, y creo que se ha desdibujado, se ha desvirtuado el por qué, que es razón de pasado, y el para qué, que es razón de futuro, del doctorado honoris causa, el por qué se le entrega, para qué se le entrega a las personas si ya adquirió una visión monetarista y cualquiera lo puede pagar y se lo pueden asignar. Creo yo, hace 20 años a Johann Galtung se le otorgó, creo yo que se debe rescatar ese pensamiento, ese discurso que está disponible en la red, donde él habla de que el Tratado de Paz de Westfalia de 1648 no era sino el comienzo de guerras interminables, así está explícitamente en su discurso, y esto lo señalo por su pregunta del el fin de la hegemonía o la decadencia de Occidente, y la guerra cultural también se hablaba anteriormente, efectivamente una guerra cultural, y viene a mi mente una pregunta detonadora: ¿cómo contrarrestar los efectos exógenos y esas penetraciones externas donde pretenden intoxicarnos, ¿no? Con Netflix, que es de Obama, que dice don Alfredo Jalife que uno paga para que lo intoxiquen? Bueno, pues progresivamente dejando de consumir cierto tipo de contenido. Hoy las redes sociales, TikTok, logran generar gran atención tan solo con 5 o 10 segundos, pero yo creo que es la manera de incidir, el reforzar, insisto, el sentido de identidad, pertenencia, rescate civilizatorio de nuestras grandes culturas, abrevar de ellas, y también de la poesía, como bien señalaba hace unos minutos. Gracias. ¿Tú o quieres? ¿Yo? Nada, te agarraron en curva. Bueno, ¿sí me escucho? Sí, creo que no me había escuchado todo este tiempo. Bueno, primero quiero retomar el cómo me presenté hace rato, el que yo estudié gastronomía, me he dedicado durante 9 años aproximadamente al estudio autodidacta. Entonces, yo el tema, por ejemplo, que mencionaba el señor de estas disputas entre el comunismo y el capitalismo, no me tocó entrar por ahí, me tocó entrar a análisis ya profundos, y ya es ahí donde yo aterricé mi lógica. Utilicé el método científico para aterrizar, o bueno, para asumir lo que yo creí que era verdad, ¿no? Detrás de la filosofía humanista, detrás de lo que debería de ser, ¿no? Dentro de ese parámetro del humanismo. Y yo mencionaba que yo soy un impulsor de la revolución de las conciencias, y yo lo definía como la resistencia semántica de los pueblos originarios contra los intereses corporativos privados inhumanos. Y es muy importante la palabra inhumanos, porque en sí no quiero meterme a una discusión de uno contra otro, sino son conceptos que si los desglosamos, pues ¿qué significará intereses corporativos privados inhumanos, ¿no? Pues hablamos de toda la maquinaria que creó la Primera Guerra Mundial, la Segunda y el actual contexto como tal, porque siguen como tal esos intereses, ¿no? Mencionaba el señor que es la disputa por el poder, y pues sí, es la disputa por el dinero. Y eso lo uno con lo que mencionaba el señor, que hizo la pregunta de que si vemos que está cayendo el imperio o algo así, pues sí, en realidad está sucediendo la famosa desdolarización. Hace rato Ernesto mencionaba que Rusia y China ya están haciendo un frente económico, incluso este tema de los BRICS, el mundo está yendo al tema de la desdolarización, porque en su momento hubo un tema de acaparar el oro del mundo, y es ahí donde ellos abusaron de esa confianza que el mundo les había dado y retuvieron el oro y utilizaron al petróleo como suministro, bueno, como principal recurso para tener este sistema SWIFT que mencionabas. Por eso se dio esto del atacar, bueno, de apoderarse del petróleo de los árabes sauditas y ahora de Venezuela. Entonces sí, en realidad
seguimos en ese contexto. Y ellos lo que provocan en nosotros, con su manipulación mediática, es la disonancia cognitiva, que es lo que mencionaba el señor hace rato, con estas ideologías. Ellos desde hace mucho tiempo, ambas partes, ¿no? Los que algunos consideran izquierda y derecha, todos utilizan esta disonancia cognitiva para seguir con el poder, porque en efecto, Morena hace lo mismo. Quiero decir aquí que yo entré a este tema, me empezó a gustar por la ola obradorista, ¿no? Claramente, bueno, soy de la generación que se sumó a esa ola y desde entonces sigo a Alfredo Jalife, que era muy cercano a esta administración, pero que incluso él ya está alejado. Él ha denunciado prácticas de pisotear la Constitución, incluso él habla de que lo persiguieron y que él lo dice así, bueno, le secuestraron por 30 y tantas horas de una manera ilegal por parte de una secretaria muy conocida, ¿no? Que no sé si aquí algunos lo conozcan, pero... Tatiana Cloutier. Correcto. Así. Así, Tatiana Cloutier, la verdad. O sea, sí existe esa disputa del poder y van a hacer lo que sea. Van a hacer lo que sea, tanto como para aliarse con el narcotráfico. Yo manejo una tesis que sí existe un Pax Narca, que sí, Adán Augusto y todos estos personajes de alto nivel sí están involucrados, incluso los hijos de AMLO. Entonces sí existe esta disputa entre los pueblos originarios y los intereses corporativos privados inhumanos, sea de izquierda o derecha. Entonces, esa es la respuesta a la del compañero, si tenemos que regresar a un nacionalismo defensivo. Pues sí, sí tenemos que hacerlo naturalmente, pero tenemos que hacerlo con visiones más humanistas. Para mí no es humano el Pax Narca, para mí no es humanista este trato que está haciendo el gobierno para supuestamente tener una paz, pero ya hemos visto que no es así. Ya llevamos más de un año entre las peleas entre cárteles en el norte. Entonces es muy importante tener esta pista, que en realidad sí hay vicios y por eso se dio lo de Maduro, no por justificar una intervención de Estados Unidos. Y es que me estoy metiendo al tema del señor, porque podemos estar en contra de Trump, pero dentro del análisis, pues Trump de alguna manera sí es algo contrario a lo que hizo Obama, a lo que lo hicieron los Clinton. Por eso hace rato mencionaba que era muy importante tener en la cabeza lo de Russia Gate, que supuestamente Rusia apoyaba a Donald Trump, es porque no querían que él llegara. E incluso se habla, eso no lo puedo afirmar, pero se habla de que sí hubo un fraude electoral en estas elecciones de Donald Trump. Entonces Donald Trump ahorita en su segunda administración, pues es más duro con esta frase de Make Great America Again, de tratar de hacer América grande, porque él acusaba que justo la OTAN, la ONU, la OEA chupaban recursos de Estados Unidos. De hecho, Alfredo Jalife habla de que ya no es izquierda y derecha, ya es un globalismo, que en este caso serían los Clinton, por decirlo así, Obama y todos ellos, contra un nacionalismo, que en este caso es Trump, que en este caso también es Claudia Sheinbaum, que peleamos por un supuesto nacionalismo, una soberanía, pero que en realidad no la hay, ¿no? Como decía el señor, solo se queda en el discurso. Seguimos entregando dinero a transnacionales, México es el principal productor de plata y no ganamos nada de eso. O sea, ¿dónde quedan esos intereses? Pues es gracias a lo que se hizo antes y a lo que se sigue haciendo ahora. Incluso Alfredo Jalife habla de que él recomienda hacer una secretaría de minas para defender más arraigadamente este tema de las minas, porque sí se están entregando, es por eso la persecución contra él. Y me gustaría terminar, bueno, es que son muchos temas, ¿no? Pero no montándonos a la narrativa de Trump, pero sí dejando esta tarea como para que vayamos viendo cómo ha evolucionado la verdad que perseguimos todos. Yo no defiendo a ninguno de los políticos, ahora sí que somos los del pueblo contra la clase política. Pero yo les recomiendo buscar el trabajo, esta película del controversial Eduardo Beristáin, creo que se dice así, de Sounds of Freedom. La verdad es que es una película que puede mostrar gráficamente este tema del por qué existe el narcotráfico en México y que no solo existe para traficar drogas, sino también existe el tráfico de humanos y que detrás de eso está una industria secreta de la cual tenemos que hablar y que aquí no da tiempo, pero que tenemos que entrar en esos debates porque sí hay un tema
muy crítico, aparte de las guerras y todo eso, se están metiendo con las infancias, se están metiendo con lo más sagrado que nosotros como humanos deberíamos de considerar, y eso pasa también aquí en México, en todo el mundo. O sea, el narcotráfico en el mundo es el ejército paramilitar de estos intereses corporativos privados inhumanos. Y lo dejo hasta ahí, la tarea de Sounds of Freedom, y que el dato de que somos, creo que el primer lugar o el segundo lugar de pornografía infantil, creo. Entonces, tenemos que poner mucho ojo en eso. Incluso, ya para terminar, está ese tema del tráfico de personas, pues está aquí en Puebla. Estamos hablando de exgobernadores, estamos hablando de periodistas que fueron torturadas por sacar este tema. Entonces son temas complejos, sé que también no es muy seguro hablarlos, pero creo que de esta manera puedo aterrizar de que sí, izquierda y derecha están peleados ideológicamente, pero por culpa de esos intereses corporativos privados, y que tenemos que empezar a abordar estos temas. Bien, igual, bueno, gracias por sus intervenciones, siempre es agradable escuchar que alguien regrese, ¿no? Con esa misma pasión que luego decimos las cosas, pues con la misma intensidad. Siempre es bueno porque implica que hubo una escucha activa y que estamos dialogando el tema. Sobre el tema que comentabas, yo pienso que no es necesario el nacionalismo. ¿Por qué? Porque esta idea del nacionalismo es lo que crea identidades, ¿no? Estados Unidos hoy es nacionalista y encuentra a su enemigo afuera. Esta es la doctrina Monroe. Cuando yo soy mexicano, sé que hay alguien que no es mexicano, y ese es el proceso peligroso, que me estoy dando cuenta que hay otro negativo, que no es yo. Y por eso no me gusta mucho Huntington, porque en el tema del choque de las civilizaciones hace eso, ¿no? Pensar que hay un proceso civilizatorio de una civilización elevada que encuentra unos salvajes, y que como son salvajes no se entienden y va a haber un choque. Yo no estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Entonces, y además, ¿por qué no necesitamos los nacionalismos? Porque el capitalismo está descentralizado. El capitalismo no necesita el territorio como tal, ya está a nivel global, es una cosa que está metida dentro de toda la transnacionalidad financiera. Por mucho que nosotros dijéramos, voy a ahorrarme, voy a hacer una secretaría de las minas, todas las ganancias de las minas ya va al capital global en sí. El capitalismo está desterritorializado, no necesita cuerpo ni territorio como tal. Ahora, ¿qué necesitamos? Sí, soberanía, pensaría. ¿Qué es esa soberanía? Pues no sé, me imagino que al menos la decisión de un pueblo para poder elegir de manera libre ciertas leyes que le pueden ir funcionando a sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber leyes que se han ganado con estos gobiernos progresistas, como el derecho a que se casen los hombres, no sé, que no fueron ganados con gobiernos neoliberales. Ahora, ¿por qué le llamamos gobiernos progresistas y no comunistas? Porque no hay comunismo. Ya quisiera yo que los jóvenes fueran comunistas, ¿no? Pero es una mentira, nadie lee a Marx. Regularmente hay una satanización de Marx, sobre todo de la gente que no lo ha leído. Y Marx va a aparecer en muchas lecturas. Una de ellas es, venga, la toma de los medios de producción, que fue la que se llevó a la Segunda Internacional, sobre todo de 1900, ¿no? Fue de la que salió Lenin, y esta idea de que si tomamos los medios va a cambiar el asunto. Hemos dado cuenta que no. ¿Por qué? Porque el capitalismo es desterritorializado. De nada sirve que tomes los medios si sigues replicando la lógica del capital, que es lo que sucede con estos gobiernos progresistas. No rompen con la lógica del capital, ¿no? Siguen exportando, siguen aprovechándose de la fuerza de trabajo, no es cierto que ellos sean comunistas. Primero creo que hay que poner ahí un apunte importante. Por ende también Putin no es comunista, porque también trabaja a partir del capital global, exporta, hay todo un proceso de globalización, ¿no? Entonces, pensaría que ahí hay unos puntos importantes a ir jalando. No sé qué se necesita, porque desafortunadamente la sociología no tiene una varita mágica, una bola de cristal, ¿no? Nuestro trabajo es malo bien ver cómo sucede eso. Y esto así está sucediendo hoy. Los gobiernos progresistas son de izquierda, pero no son comunistas. Son capitalistas también, están dentro del mismo mercado capital. Aguas, pero sí hay una redistribución de la renta diferente. Y esa es la gran diferencia entre los gobiernos neoliberales y los gobiernos
que la redistribución de la renta es distinta. Y ahí habrá distintas discusiones económicas en saber si es mejor darle a la población el dinero para que lo gaste aunque aumente la mercancía, o es mejor dárselo a las grandes empresas para que pongan mucha mercancía y baje el precio de la mercancía. Eso va a tener muchas vertientes, pero creo que era importante eso, sobre todo porque Marx nos va a dar una condición científica de entender la producción social, cómo se produce lo social. Y ahí voy a encontrar algo interesante que decían del neoimperialismo ya las intervenciones de los compañeros, ¿no? Yo creo que el neoimperialismo, a una diferencia al imperialismo clásico, es que hoy, insisto, no necesita de territorios, pero es caníbal y cyborg. No le importa matar humanos con tal de obtener esta gran ganancia, ¿no? Y entonces se vuelve peligroso, ¿por qué? Porque muchos de estos trabajos pueden ser a partir de la producción de muerte. Y ahí vamos a encontrar a sujetos que aparecen como el narcotráfico. El narcotráfico no es paramilitar. El narcotráfico es una corporación transnacional. Invierte también en la bolsa mundial, invierte también en trabajos no legales, invierte también en minería, invierte también en el pollo, invierte en toda nuestra vida cotidiana. Y no nada más en México, lo invierte a nivel nacional. Según nuestras cuentas, tiene más dinero que Tesla, por ejemplo. Implica que ¿quién le puede lavar ese dinero al narcotráfico? El capital mismo de los bancos. Entonces, el narcotráfico no funciona como un agente maligno que anda tratando de destruir la civilización que hemos construido por las leyes. No, el narcotráfico funciona en ese sistema para generar una producción de valor económico al momento. ¿Cómo así? Es cierto que las guerras son tecnológicas y electrónicas, pero siguen movilizando miles de soldados y búnkers y aviones. ¿Por qué? Porque eso implica más ganancias para la industria armamentista, más gasto de petróleo y por ende más dinero ganado que pueda sostener el financiamiento especulativo. Volviendo un poco al tema de la unidimensionalidad, no hay comunistas, ¿por qué? Porque hemos girado hacia la unidimensionalidad. Aunque yo me pare aquí a decir soy comunista, o me tengo que parar y tomar el transporte público, o sea, echarle gasolina. Hay una unidimensión que es la de consumidores y vendedores, no podemos perder también eso como de hilo, pues. Y estoy de acuerdo, ¿no? En que si bien hay un tema de concientización de las personas, porque estamos diciendo que hay un pleito de los imaginarios colectivos, ¿cómo estamos pensando en los imaginarios colectivos? Pienso que sí es importante tomar ese asunto porque Auschwitz no fue el trabajo solo de Hitler. O sea, no es que Hitler hablara y convenció a todos. Auschwitz y toda la Segunda Guerra Mundial es porque la población alemana sostenía también ese pensamiento. Y eso puede suceder hoy con las ultraderechas, ¿no? Que dicen que hay solo un tipo de familia tradicional. Bueno, es más, que los buenos valores se han perdido y les dices, ¿cuáles son esos buenos valores? Los de mis padres. O sea, ni ellos saben, ¿no? Pero implica que hay como un tratar de dar seguridad porque hay un caos, cuando el caos ha existido desde siempre, no hemos cambiado el modelo capital desde 1890. Ahora, aquí quiero llegar a otra parte interesante y es que el Estado no ha existido siempre, ¿no? Y aquí va un poco el qué hacer. Leninista, por cierto, el qué hacer. Muchas personas van a dar una opinión, ¿no? Pero qué hacer quizá, no es que sea esta la cosa, pero ayudaría a desustancializar el valor de la mercancía y pensar que el Estado no es eterno y hay que irlo diluyendo una vez que lo tengamos en las manos, ¿no? Y ya para cerrar, creo que igual, siempre que hablamos a lo mejor y hay una razón real, hacemos una crítica al capital o al sistema capital, automáticamente nos ponemos rojos o nos volvemos morenistas, ¿no? Y no es así. Lo que pasa es que se busca la crítica de lo que sucede hoy. Claro que Morena necesita una crítica seria, porque aparte de que llegó como un partido de movimientos sociales, no ha cumplido todas las expectativas de los movimientos sociales. ¿Y eso por qué? Porque no hay un partido completamente de izquierda, ¿verdad? ¿Qué desafíos nos vamos a encontrar ante esto? Pues no podríamos decirlo, estamos ya en la hecatombe. Nos pueden, dicen ustedes, avanzar 50 metros y ¿qué vamos a hacer? Nada, el desafío es grave, es sobrevivir, es plantearnos, reestructurarnos. No sirve nada también solo generar movimientos colectivos que no lleguen a centralizarse en formas estatales, desafortunadamente, ¿no? El ZLN peleó 30 años contra el capitalismo neoliberal. No lo que derribaron, pero el narcotráfico llegó y en 4 años rompió con ellos, en 3 años. Hoy no hablan de la defensa, hablan de que no los olviden. Pelean la memoria, pelean el recuerdo. Y creo que esa es una ventana
hacia donde tenemos que empezar a ver nuestros territorios, así como está quedando el ZLN, así como está quedando Haití, es el resultado de las políticas imperiales calcitrantes que estamos viviendo. Gracias. El maestro Juan Daniel formuló una pregunta también sobre los retos y desafíos. Yo lo olvidé, pido una disculpa. Desafíos, ¿no? Y retos. Yo hacía mención de lo que expone Arturo Huerta González en su libro, ampliamente conocido por los presentes, del grado de dependencia en importación de granos básicos. Ya lo que no mencioné y olvidé mencionar, otra obra de Eckhard Boch-Schmidt sobre patrimonio biocultural construyendo territorios equiparables de vida frente a territorios de muerte. Él hace un llamado concreto en romper ya con la UPOV 91, convenios sobre diversidad biológica que afectan el germoplasma en el intercambio de las semillas, y esto porque viene impuesto de organismos internacionales, entrecomillado para generar competitividad, mejor rendimiento en las semillas. Eso es concreto de Eckhard Boch-Schmidt, llama a romper con el UPOV 91 y los convenios sobre diversidad biológica, que insisto son impuestos por agentes externos para generar detrimento, perjuicio específicamente de las semillas. Eso por lo que respecta a la agricultura. En cuanto a economía, bueno, señalaba yo, es claro que se requiere una crítica y una autocrítica seria, como ya apuntaban mis compañeros, y hacia el futuro generar nuevos proyectos productivos, nuevos esquemas de desarrollo económico, cooperativismo, asociativismo, nuevas formas creativas. Y viene a mi mente también lo que también Jalife apuntaba, señalaba de que él impulsó la creación de una moneda común que fue el sucre. No se logró concretar, pero ese es el llamado, una propuesta concreta de él, generar una moneda común del sur global para armonizar, generar mayores y mejores intercambios como enfoque de una cooperación internacional para el desarrollo y tomar esquemas de otros países, ver qué se puede adaptar, otros bloques geoeconómicos, geofinancieros, la ASEAN 10, los 10 países del sudeste asiático, el RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, es decir, otros países, cómo hicieron para resolver la crisis del canal de Suez con bonos ciudadanos. Ya hablabas muy bien de La Plata. Hoy precisamente le preguntaba a don Alfredo Jalife en su programa en vivo sobre el conflicto iraní, quién es el mejor postor y el peor impostor en cuanto al conflicto ahora que se vive en Irán, donde están enfrentando una inflación y una crisis severa económica. Él dijo que el mayormente beneficiado es Israel, lo apuntó él. Habrá otros, bueno, habrá que profundizar en el asunto correspondiente. Hablando del agua, también se señala que Mekorot, esta empresa israelí, también tiene buena presencia en México. Bueno, ¿cómo contrarrestar esos efectos? Repensarla con agua. Un estado del arte, el origen, evolución, situación actual. ¿Cuándo se creó Conagua? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Vemos a Conagua para lo que resta del siglo XXI? ¿No la vemos? Bueno, pero se necesita una participación social, ciudadana, activa, y como en todo en la vida, tener interés en los temas e involucrarse en consecuencia. Y concluyo, la semana pasada estuve en el Instituto Matías Romero, se presentó el libro sobre la vida de Carmen Moreno Toscano, y en concordancia con ese espacio de deliberación, reflexión, generación de crítica y también propuestas, ¿por qué no? Una serie de propuestas, invitar junto con los aquí presentes a generar un conversatorio con la embajadora Carmen Moreno Toscano, embajadora de México en Países Bajos. Ha sido embajadora en Nicaragua, en Colombia, en Costa Rica, tiene una amplia trayectoria en el servicio exterior mexicano, más de 50 años. Generar un espacio de discusión, un conversatorio virtual para vencer el candado territorial, ¿no? O la distancia, y con el enfoque de repensar la diplomacia, Naciones Unidas, donde ella también tuvo una función relevante a favor de las mujeres. Esa sería una propuesta de mi parte para afrontar los desafíos a esta pregunta que señalaba el maestro Juan Daniel Flores, y fortalecer, concluyo, perdón que me extienda, fortalecer nuestras instituciones, la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada, paraestatal,
fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en Puebla. Es vergonzoso, y lo digo categóricamente, es vergonzoso que ya se cumplan 5 años de omisión legislativa. En junio próximo no tenemos ley de participación ciudadana, y el acto reclamado ha sido y será la omisión legislativa para el ejercicio absoluto de la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. También a los diputados, si no cumplen su función y su representatividad, también llamarlos a cuentas como un pleno ejercicio de transparencia, rendición de cuentas, gobernabilidad democrática, sea el partido que sea, si no cumplen su función, llamarlos a cuentas. También recientemente, perdón que me circunscriba a lo local, pero fue nombrado un auditor superior del Estado de Puebla recientemente. Bueno, también, ¿cuál es la función de la Auditoría Superior del Estado? Tienen auditores internos, externos, repensar, pero para ello es necesario que el ciudadano se involucre, conozca su institucionalismo mexicano y en consecuencia pueda generar espacios de reflexión, y yo lo felicito, maestro Juan Daniel Flores, por generar espacios como este. Gracias. Bueno, ya. Ya para no alargar más esta conclusión, respondiendo a la pregunta de cuáles son los desafíos o qué es lo que deberíamos de hacer, cuáles son los retos, pues primero es asumir. Antes de cualquier cosa tenemos que saber en dónde estamos. Y a mí me gustaría terminar mi comentario con que debemos de asumir que sí hay un Pax Narca. Es peligroso señalar, pero de momento podemos decir que las investigaciones detrás del Pax Narca en México sí existen. El tema de Hernán Bermúdez Requena en Tabasco, el tema de los hijos de AMLO, el tema del huachicol fiscal, es algo así top. O sea, si Morena se quejaba de la robadera de los del PRI y el PAN, pues con el huachicol fiscal creo que ya lo rebasaron. Si hicieron un circo para lo de la estafa maestra, esto ya lo rebasó por mucho. Entonces está el tema de Segalmex, está el tema del tren, donde claramente, bueno, donde investigaciones periodísticas sacaron audios de familiares de AMLO diciendo que, bueno, pues ya vemos después qué pasa, ¿no? Con este balasto se dice, ¿no? Balastro, chafa, ¿no? Entonces, de los moches, ¿no? Que cada metros cuadrados iban a soltar dinero para que ellos no les revisaran este mal material, el cual ya ocasionó un accidente. También tienen sus manos metidas en el Tren Maya, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debemos de hacer es retomar la idea que mencionaba el compañero Emir, zafarnos de estos nacionalismos. Pero yo diría más, debemos de entender qué es el concepto radical, de raíz. Debemos de comprenderlo. Porque para mí es un radicalismo contra un sectarismo. Porque justo este sectarismo, estas naciones, estos partidos políticos, estos sectores, por eso sectarismo, son los que están por la disputa por el poder y no les interesan los demás. O sea, es la verdad. O sea, Morena llegó con una bandera y ahorita ya no sé dónde está. O sea, sí está pisoteando la Constitución. Y es que es ahí donde nosotros debemos de partir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solapar y vamos a seguirle el juego a Dan Augusto, a Pedro Aces, a toda esta manada de personajes. ¿Les vamos a seguir el hilo? O sea, Dan Augusto es el coordinador de los senadores. Eso es un gran poder. Es más, Claudia Sheinbaum, en su toma de protesta, tuvo que refrendar tanto su poder, su alianza con el Pax Narca, que le besó la mano a Manuel, ¿cómo se llama? Velasco. Manuel Velasco de Chiapas. O sea, yo tuve la gran oportunidad de vivir 3 años en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y es innombrable ese personaje, ¿no? Incluso en su momento se denunció que él era, iba a disputar un lugar en Chiapas, no me acuerdo qué, y había promoción de él en la Ciudad de México. Entonces hay muchas cosas raras que podemos aterrizarlo en el Pax Narca. Entonces mi invitación y como último comentario es de que debemos de asumir desde ahí qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Asumiendo que no debemos hacer un pacto también como sociedad con el Pax Narca, porque estamos viendo que no existe como tal un Pax Narca, siempre va a haber una disputa, por mucho que un gobierno llegue a tratos con un cártel, pues hay cientos de cárteles, en realidad hay una disputa.
Y de hecho está aquí en Puebla el caso de la barredora, ¿no? Son casos que no podemos permitir. Está la criminalización de los luchadores por el agua. O sea, el gobernador está criminalizando a los periodistas, a los que defienden el territorio, el agua. Él es de Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum también le llevan cosas y quejas y ella dice, no, no, eso no está pasando, eso no está pasando. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a permitir eso? Entonces, si queremos hacer algo, debemos de asumir que la cuarta T no vino a hacer lo que dijo que iba a hacer, que lo está haciendo peor y que ahorita tiene, por culpa del fanatismo, por culpa del sectarismo, tiene el poder legislativo, judicial y, y ejecutivo, perdón, legislativo, ejecutivo y judicial. Tienen los tres poderes y ellos lo han admitido. Entonces debemos de empezar por ahí, a desmitificar este gran mito en el cual está México con AMLO y la cuarta transformación. Ya bueno, yo como cierre igual ya lo había dicho hace rato, pero yo pienso que el cierre debe ser radical y más así calcitrante, porque por ejemplo, pensar que tengamos una moneda que nada más sea de el sur, no implica romper la ficción de la moneda sobre la mercancía, ¿no? Y por ende entonces está sosteniéndose ahí la misma explotación, solo que ahora con otra moneda como tal. Entonces pienso que de repente terminamos, si solo optamos por enfrentar así estos desafíos, terminamos administrando la tragedia, ¿no? O administrando la catástrofe, y parece que hacia allá van los gobiernos contemporáneos. No importa si es Morena, bueno, si no es Morena, ¿a quién vamos a regresar? ¿Al PAN? ¿Al poder? Al PRI al poder, seguramente, entonces esto va a seguir igual, pues, ¿no? Creo por ende eso que, digo, y aparte, desde la sociología siempre es necesario, no, a veces pensamos que una acción puede ser positiva y termina resultando todo lo contrario. Un ejemplo, los derechos humanos, al solo cuantificar lo humano como personas y dinámicas que hacen los humanos, pues claro, entonces hay una preferencia del agua sobre Bonafont que sobre los animales que habitan la sociedad, ¿no? A pesar de que los derechos humanos son una muy buena idea, si nosotros solamente los legislamos hacia la humanidad solita, terminamos quitando de fuera muchos procesos sistemáticos y simbióticos que se cruzan, ¿no? Entonces, un poco desde ahí, creo que es necesario siempre como torcer un poco más la tuerca o dar un giro más para no quedarnos solamente en pensar que sacando a la 4T porque no cumplió nada, va a solucionarse esto. Y ya, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia, también gracias a los que asistieron. Quiero recordarles que este primer conversatorio 2026 se hizo de alguna manera auspiciado por este pequeño colectivo que estamos tratando de impulsar como ciudadanos, que es el colectivo El Camino de Mis Alas, por los derechos de las personas y de las infancias en situación de discapacidad. ¿Sí? Es un tema muy importante, ¿sí? Que no ha sido relevante ni para la academia, ni para el Estado, ni mucho menos para las iglesias. ¿Sí? Siempre comento esto, ya parece descorrayado, pero cuando llegamos a la CAPU de la Ciudad de México, a CAPU Puebla, la CAPU tiene más o menos, no sé, en 1988, si no mal recuerdo, ¿sí? 40, va para 40 años por ahí, ¿sí? Y cuando llegas, bajas un camión de Estrella Roja, ¿no? Ves ahí un letrero gigante en la rampa y dice rampa para discapacitados, ¿sí? Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hablamos como pensamos, ¿sí? En el lenguaje está reflejado nuestra postura, no solamente ideológica, ¿no? Sino nuestra construcción mental, nuestra inteligencia. ¿Cómo es posible que han pasado cuántos sexenios, cuántos gobiernos? Puebla es una de las entidades donde más universidades hay. La Ibero, ¿no? Que es por ahí de los años 80, la UTLA, obviamente la Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? ¿Sí? Y yo no veo dónde están los investigadores, por eso a veces hablo con tanta ironía del Instituto de Ciencias Sociales, ¿no? Porque no hay estudios serios en torno a la equidad, le seguimos llamando inclusión. Entonces, esta pequeña mesa que realizamos en torno a las problemáticas en América Latina, auspiciada por nuestro pequeño colectivo, el proyecto que también encabezó, el proyecto que se llama La Gota y la Piedra. ¿Por qué? Porque la piedra es la realidad, ¿sí? Y la gota
discursos, estas realidades, estas acciones que tenemos que tomar frente a esta realidad capacitista. Recordemos que el capacitismo es toda esa forma, esta construcción de pensamiento, estas acciones que toman las personas cuando ven a una persona o infancia en situación de discapacidad y pensamos que o no puede, o no sabe, o no debe. ¿Sí? Y no solamente lo viven las personas con alguna discapacidad, sino también las personas con preferencias sexuales que se salen de la norma, ¿sí? De lo que entiende la gente como normalidad. ¿Qué es la verdadera enfermedad, la normalidad? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, permítanme decirle Ernesto, gracias Emir, ¿sí? Gracias Sergio por estar acá, gracias a todos los que participaron. Y bueno, por parte de nosotros queremos entregarles, lo voy a apagar, basta con mi voz, este pequeño reconocimiento por habernos acompañado. Es la primera mesa que hacemos, vamos a hacer más con otras temáticas. ¿Sí? Y todo esto lo hacemos solamente también con nuestro esfuerzo como pequeño colectivo. Reina, Benjamín, que está aquí presente, y su servidor, Juan Daniel Flores. Bueno, entregamos el reconocimiento a Ernesto García Hernández por haber compartido con la comunidad su conocimiento y experiencia en la primera mesa temática 2026 denominada Latinoamérica, tensiones, disputas y escenarios en el espacio político actual. Bueno, pues la firma del señor Raúl Ibargo, el encargado, del organizador Juan Daniel Flores, y estamos en México, Puebla 2026. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, doctor, gracias. Gracias a usted. Gracias. Y bueno, también igual, gracias por su experiencia, gracias Emir, Sara, te compartimos una amistad, que es el maestro Gustavo López, que fue el que de alguna manera, gracias a él, me titulé como sociólogo. Ya no me acuerdo en qué año fue, ¿sí? Ya perdí la cuenta de los años, pero gracias, Emil, por haber compartido tu conocimiento. Gracias. Sergio, gracias, sobre todo gracias por generar un espacio periodístico también, ¿no? Junto con Jaime, junto con Andrea, ¿sí? Contramáscara es uno de los espacios independientes, ¿sí? Que con sus propios recursos, también con nosotros como colectivo, trata de ser una contracorriente frente a estos discursos. Uno abre muchas veces las redes sociales y bueno, pues ahí están los aplaudidores del poder, ¿no? ¿Sí? Pero Contramáscaras, ellos de hecho nos acompañaron en la marcha del 8 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que por cierto, desafortunadamente, hay que decirlo, el movimiento está fragmentado, ¿sí? No somos un solo movimiento, habrá que decirlo, ¿sí? No todos entendemos los derechos de las personas con discapacidad como lo entienden algunos se quieren alinear más al Estado, más al Congreso, pero si tenemos un Congreso que está alineado al gobernador del Estado que persigue periodistas, ¿no? Y que, bueno, estamos viendo cómo se comporta de manera autoritaria, para mí es una combinación entre el morenovallismo y el marinismo, no hay más. Gracias, muchas gracias, Sergio, por tu conocimiento y por tu experiencia. Gracias, por invitarnos. Gracias al público también. Propongo una foto con el, sí, propongo una foto con el maestro Juan Daniel, ¿no? Gracias, sí. Sí. Nos salimos tantito. Abogada, salimos gracias aquí. por venir, ¿eh? Gracias por venir. Gracias, igualmente, igualmente. Quiero comentar ¿Dónde? que hay una situación. Ah, sí. Pues júntense. Va. No se preocupe, señor. Ah, sí. Sí, va. Señor, un placer. Gracias por su participación.